Dicen que la venganza es un plato que se sirve frío, pero el mío estaba helado para cuando terminé de servirlo, y ver cómo el mundo de mi marido se desmoronaba fue más dulce que cualquier victoria que hubiera podido imaginar. Las luces fluorescentes del pasillo del hospital zumbaban sobre mi cabeza como avispas furiosas mientras apretaba las ecografías contra mi pecho. Mis manos temblaban, ya no de emoción, sino de algo más oscuro, algo que había echado raíces en mi pecho en el momento en que oí la voz de Javier a la vuelta de la esquina. El momento en que me di cuenta de que el padre de mi hijo nonato planeaba abandonarnos a ambos. Pero Javier García no tenía ni idea del tipo de mujer con la que se había casado. No tenía ni idea de que su dulce y confiada esposa había heredado algo más que los ojos verdes de su padre. Había heredado su mente para la estrategia, su paciencia para el juego a largo plazo, y su absoluta crueldad cuando era traicionada. Mientras estaba allí, en ese pasillo estéril, escuchando a mi marido hacer planes para divorciarse de mí mientras yo llevaba a su hijo, algo cristalizó en mi interior. La mujer ingenua que había entrado en esa cita para la ecografía había desaparecido para siempre. En su lugar se encontraba alguien a quien Javier nunca vería venir. No hasta que fuera demasiado tarde. El gel todavía estaba frío en mi vientre cuando la doctora Méndez me entregó las fotos de la ecografía con una cálida sonrisa. Enhorabuena, Clara. Vas a tener un niño sano. Mi corazón se disparó mientras miraba la imagen granulada en blanco y negro. Después de 3 años intentándolo, innumerables pruebas de embarazo negativas y 2 abortos espontáneos desoladores, Javier y yo íbamos a tener por fin nuestro bebé milagro. ¿Un hijo? ¿Nuestro hijo? Es perfecto, susurré, trazando el contorno de su diminuta forma con mi dedo. La técnica había señalado sus manitas, su fuerte latido, incluso lo que parecía una barbilla terca que ya me recordaba a Javier. 22 semanas, y todo parece excelente, continuó la doctora Méndez, tomando notas en mi historial. El bebé está creciendo según lo previsto. ¿Sigues teniendo náuseas matutinas? Ya no tanto, respondí, todavía hipnotizada por las fotos. Javier ha sido muy paciente conmigo. Incluso instaló una mini nevera en nuestro dormitorio para que pudiera tener a mano galletas saladas y Aquarius. Reí suavemente. Va a ser un padre maravilloso. La doctora Méndez sonrió. Parece que tienes un marido que te apoya mucho. Asegúrate de programar tu próxima cita para dentro de 4 semanas. Querremos seguir controlando todo de cerca, especialmente dado tu historial. Asentí, agarrando las fotos con más fuerza. Este bebé era todo lo que habíamos soñado, por lo que habíamos rezado, por lo que habíamos luchado. Javier había sido mi roca en cada decepción, abrazándome cuando lloraba después de cada prueba negativa, sin hacerme sentir ni una sola vez que era mi culpa, cuando el médico decía que no había una razón clara para nuestras dificultades. El viaje en ascensor hasta el vestíbulo fue como flotar en las nubes. No podía esperar a ver la cara de Javier cuando le enseñara las fotos. Habíamos acordado que esperaría en el vestíbulo ya que la cita era de rutina, pero sabía que probablemente estaría paseando junto a las ventanas, mirando su reloj cada pocos minutos como siempre hacía cuando estaba ansioso. Pero cuando las puertas del ascensor se abrieron, no vi la figura familiar de Javier junto a las ventanas. El vestíbulo estaba lleno de la mezcla habitual de pacientes, visitantes y personal, pero ni rastro de la alta figura o el pelo oscuro de mi marido. Saqué mi móvil para llamarlo, y entonces recordé que había mencionado algo sobre salir a tomar el aire si la cita se alargaba. El calor del verano era brutal ese año, y el aire acondicionado del hospital podía ser abrumador después de estar fuera. Me dirigí hacia la salida, pasando por el pequeño hueco cerca de los ascensores, donde unas cuantas sillas estaban dispuestas alrededor de una mesa de centro salpicada de revistas. Fue entonces cuando lo oí. La voz de Javier, baja, íntima, la forma en que solía hablarme en los primeros días de nuestro matrimonio. El momento no podría ser más perfecto, Sophie. Ahora está completamente centrada en el embarazo. Mis pies dejaron de moverse. Las fotos de la ecografía se arrugaron en mis palmas de repente sudorosas. Sophie. Así llamaba Javier a Sofía. Mi mejor amiga, Sofía Romero, mi madrina de boda, la mujer que había estado a mi lado en cada lucha de fertilidad, cada mes esperanzador, cada decepción devastadora. Me pegué a la pared, mi corazón martillando tan fuerte que estaba segura de que todos en el vestíbulo podían oírlo. El hueco estaba justo a la vuelta de la esquina. No podían verme, pero yo podía oír cada palabra. ¿Estás seguro de que es el momento? La voz de Sofía era más suave, pero aún podía distinguirla. ¿Está tan feliz con el bebé, Javier? ¿Quizás deberíamos esperar hasta después? ¿Después de qué? ¿Después de que tenga el bebé? ¿Después de que estemos atados para siempre? La voz de Javier tenía un filo que nunca antes había oído. Sophie, no puedo seguir con esto.
No puedo fingir estar feliz por un embarazo que me va a atrapar en un matrimonio que lleva años muerto. Las fotos se deslizaron de mis dedos entumecidos y se esparcieron por el suelo pulido. Una mujer que pasaba me lanzó una mirada preocupada, pero no pude moverme para recogerlas. No podía respirar. Pero el bebé, susurró Sofía. ¿Tu bebé? Nuestro bebé, corrigió Javier, y el mundo se inclinó. El bebé que llevas tú es el mío, Sophie. Esa es la familia que quiero. No una obligación con una mujer que apenas puede mirarme sin llorar por otra prueba negativa. Mis piernas cedieron. Me desplomé contra la pared, deslizándome hasta quedar sentada en el suelo frío. Las fotos de la ecografía esparcidas a mi alrededor como hojas caídas. Otro bebé. El bebé de Javier y Sofía. Sofía Romero, que me había cogido la mano en cada cita médica, que me había traído sopa cuando estaba demasiado deprimida para comer, que había celebrado con cava cuando finalmente obtuve mi prueba positiva hacía 6 meses. Sofía Romero, que había anunciado su propio embarazo solo 2 meses después del mío, que se había reído de cómo nuestros hijos crecerían juntos, prácticamente hermanos, que había llorado lágrimas de felicidad y dicho que era el destino que estuviéramos embarazadas al mismo tiempo. ¿Cuándo se lo dirás?, preguntó Sofía. Después de la ecografía. Se lo diré esta noche. Ya he hablado con un abogado. Con su historial de abortos y el estrés de un divorcio, es posible que pierda al bebé de todos modos. Sería mejor para todos. Mejor para todos. Quería que perdiera a nuestro hijo, nuestro bebé milagro por el que habíamos rezado, que tanto nos había costado concebir. Javier quería que nuestro bebé muriera para que su vida fuera más fácil. Me llevé la mano a la boca para no gritar. La gente pasaba, rodeando con cuidado las fotos esparcidas a mi alrededor, sentada en el suelo como una muñeca rota. Pero todo lo que podía oír era la voz de Javier, fría y calculadora, discutiendo la posible muerte de mi bebé, como si fuera una solución conveniente a un problema. Mi abogado dice que con la infidelidad y su inestabilidad emocional, debería conseguir una ruptura limpia, especialmente si no hay un hijo de por medio. La casa tendrá que venderse, por supuesto, pero podemos usar ese dinero para conseguir algo más grande para nuestra familia. Nuestra familia. Javier y Sofía. El bebé de Sofía. Habían estado planeando esto mientras yo luchaba con las náuseas matutinas, mientras finalmente me permitía tener esperanza de nuevo. Habían estado planeando destruir mi vida. Me siento fatal por esto, dijo Sofía. Ha sido mi mejor amiga desde la universidad. Lo entenderá con el tiempo. Clara siempre ha sido del tipo comprensivo. Demasiado comprensiva, en realidad. Es parte de por qué este matrimonio nunca funcionó. Demasiado comprensiva. Había sido demasiado comprensiva cuando Javier empezó a trabajar hasta tarde. Demasiado comprensiva cuando parecía distante durante mi embarazo. Demasiado comprensiva cuando Sofía de repente tenía tanto tiempo para pasar conmigo, preguntando cómo estaba, asegurándose de que estaba bien, asegurándose de que no sospechaba. Cogí las fotos de la ecografía con manos temblorosas. La imagen de mi hijo, nuestro hijo, me devolvía la mirada, inocente y perfecta. 22 semanas. Viable. Un niño que merecía algo mejor que un padre que le deseaba la muerte. Debería volver, dijo Javier. Su cita debería haber terminado ya. Y necesito parecer emocionado con las noticias que tenga. ¿Y si son malas noticias? ¿Y si algo va mal con el bebé? Entonces eso facilita las cosas para esta noche, respondió Javier. Y oí pasos que se alejaban. Me quedé sentada en el suelo, rodeada de las fotos de mi bebé, mientras la magnitud de su traición me arrollaba como un tsunami. No solo una aventura, no solo un embarazo, una demolición completa de mi vida, planeada hasta el último detalle con mi mejor amiga como su cómplice en la destrucción. Pero Javier García había cometido un error crucial. Había subestimado a su esposa. Mi padre siempre había dicho que yo era demasiado blanda, demasiado confiada, demasiado dispuesta a ver lo mejor en la gente. Necesitas desarrollar algo de carácter, Clara, me decía. El mundo te comerá viva si no aprendes a devolver el mordisco. Nunca había entendido lo que quería decir. Ahora, sentada en el frío suelo del hospital con la evidencia de la traición de Javier resonando en mis oídos, sentí cómo se formaba ese carácter. Mortal. Recogí las fotos de la ecografía con cuidado, alisando las arrugas. Mis manos estaban firmes ahora. Mi respiración era tranquila. La mujer llorosa y desesperada de hacía 5 minutos se había ido, reemplazada por alguien que Javier nunca había conocido, alguien a quien desearía no haber conocido nunca. Pasé 10 minutos en el baño del hospital, echándome agua fría en la cara y practicando mi sonrisa en el espejo. El reflejo que me devolvía la mirada parecía normal, emocionada, radiante, todo lo que una mujer embarazada debería parecer después de ver a su bebé por primera vez.
Javier estaba esperando junto a las ventanas cuando salí, exactamente donde esperaba encontrarlo al principio. Estaba mirando su móvil, probablemente escribiendo a Sofía sobre su conversación. Cuando me vio, su rostro se transformó en la máscara de marido cariñoso que aparentemente había estado usando durante meses. Ahí está, se apresuró, atrayéndome a un abrazo que sentí como hielo contra mi piel. ¿Cómo ha ido? ¿Está todo bien? Todo está perfecto, dije, y lo decía en un sentido que él no podría entender. Javier, vamos a tener un niño. Su rostro hizo algo complejo. Sorpresa, culpa, alegría forzada, todo ciclando en el lapso de un segundo antes de establecerse en lo que parecía felicidad. ¿Un niño? ¿De verdad? Oh, Clara, eso es increíble. Me hizo girar allí mismo, en el vestíbulo, y me permití reír, parecer mareada de alegría. Otras personas nos sonrieron, probablemente pensando en la pareja tan dulce que hacíamos. Si supieran que estaban viendo la actuación de mi vida. Déjame ver las fotos, dijo Javier bajándome. Se las entregué, observando su rostro con atención. Miró las imágenes durante un largo momento, y por un segundo, algo real parpadeó en su expresión. Dolor quizás, o arrepentimiento, pero luego la máscara volvió a su lugar. Es precioso, Clara. Se le ve fuerte, como su padre, dije dulcemente, recuperando las fotos. La doctora Méndez dice que está creciendo perfectamente. 22 semanas, y todo se está desarrollando exactamente como debería. Eso es maravilloso, dijo Javier, pero su voz sonaba hueca. ¿Vamos a celebrarlo? Quizás a cenar al restaurante Bellini. Bellini, el restaurante italiano donde me había pedido matrimonio, donde habíamos celebrado nuestro primer aniversario, el segundo, el tercero, donde habíamos ido después de cada prueba de embarazo negativa porque sabía que su tiramisú era mi comida de consuelo. Suena perfecto, acepté. ¿Llamamos a Sofía a ver si quiere unirse? Ha sido un gran apoyo en todo esto. La mandíbula de Javier se tensó casi imperceptiblemente. En realidad, creo que esta noche debería ser solo para nosotros. Podemos celebrarlo con los demás más tarde. Los demás. Como si Sofía no fuera la madre de su otro hijo. Como si no fuera parte de su familia real. Tienes razón, dije, pasando mi brazo por el suyo. Esta noche debería ser solo para nosotros. El trayecto al Bellini fue una tortura. Javier hablaba de nombres para el bebé, de convertir la habitación de invitados en el cuarto del niño, de lo emocionados que estarían sus padres por tener a su primer nieto. Cada palabra era una mentira, y pronunciaba cada una con el mismo encanto fácil que me había enamorado hacía 7 años. ¿Qué te parecen los nombres tradicionales? Preguntó mientras estábamos en un atasco. Algo fuerte, clásico. Quizás Guillermo o Jaime. Estaba pensando en nombres de la familia, respondí, observándolo de reojo. ¿Qué tal el nombre de tu abuelo? Teodoro. El abuelo de Javier, Teodoro, había sido un hombre amargado y cruel que había hecho miserable la infancia de Javier. La sugerencia hizo que Javier se estremeciera, que era exactamente lo que pretendía. Quizás otro, dijo rápidamente. Teodoro suena un poco pesado para un bebé. Tienes razón. Tenemos mucho tiempo para decidir. Puse mi mano en mi vientre, sintiendo la ligera curva donde mi hijo crecía. Solo quiero que tenga un nombre que signifique algo, que represente el tipo de hombre que queremos que sea. Será un buen hombre, dijo Javier, y por un momento, su voz se quebró. Pase lo que pase, Clara, quiero que sepas que siempre querré lo mejor para él. ¿Lo mejor para él? Como esperar que muriera en el útero para que Javier pudiera empezar de cero con Sofía y su bebé. Apreté la mano de Javier. Sé que sí, vas a ser un padre maravilloso. La mentira me quemó la lengua, pero la pronuncié con una sonrisa. En el Bellini nos sentamos en nuestra mesa de esquina habitual bajo las luces parpadeantes que siempre me habían hecho sentir como si estuviéramos en un cuento de hadas. Javier pidió vino para él y agua con gas para mí, interpretando al marido atento a la perfección. Por nuestro hijo, dijo, levantando su copa. Por nuestra familia, repliqué, chocando mi copa contra la suya. Nuestra familia. No su familia real con Sofía, sino la familia por obligación que planeaba descartar tan pronto como fuera posible. Lo observé beber, preguntándome cuánto tiempo llevaba planeando esto. ¿Meses? ¿Años? Clara dijo, dejando su vino, hay algo que necesito decirte. Mi corazón se detuvo. Iba a hacerlo ahora, en nuestro restaurante especial, rodeado de los fantasmas de tiempos más felices. Realmente iba a sentarse frente a mí, embarazada de su hijo, y destruir mi vida entre grisines y salsa marinara. ¿Qué es? Pregunté, inclinando la cabeza con la cantidad perfecta de preocupación. Javier abrió la boca, luego la cerró.
Sus manos jugaban con su servilleta. He estado pensando en el futuro, en qué tipo de vida queremos construir para nuestro hijo. Y creo que deberíamos considerar mudarnos. Quizás a un lugar con mejores colegios, más espacio. Un nuevo comienzo. Un nuevo comienzo sin mí, presumiblemente. Es una gran decisión. Dije con cuidado. ¿Dónde estabas pensando? Quizás Barcelona. O incluso la costa. He estado mirando algunas oportunidades. Se detuvo, claramente improvisando. Esta no era la conversación que había planeado tener. Suena emocionante, dije, aunque odiaría dejar atrás a Sofía. Ha sido una amiga tan buena, especialmente durante todas las dificultades de fertilidad. No sé qué habría hecho sin ella. El rostro de Javier palideció. Cierto, Sofía. Hablando de eso, debería llamarla pronto. Le prometí contarle lo de la ecografía en cuanto tuviera los resultados. Saqué mi móvil. Probablemente se muere por saber si acertó con el sexo. Estaba convencida de que iba a ser una niña. «Quizás podrías esperar a mañana», dijo Javier rápidamente. Pensé que esta noche podría ser solo para nosotros. Por supuesto. Guardé el teléfono, viéndolo relajarse ligeramente. «Pareces nervioso esta noche. ¿Está todo bien?» «No estoy nervioso, solo estoy procesando. Vamos a ser padres, Clara. Es una gran responsabilidad. La más grande, estuve de acuerdo. Pero estamos juntos en esto, ¿verdad? Pase lo que pase, lo afrontaremos juntos». Javier me miró durante un largo momento, y pude ver las ruedas girando detrás de sus ojos. Estaba calculando cuánto tiempo más tendría que fingir. Estaba pensando en Sofía, probablemente en casa, esperando su llamada para contarle cómo había ido la conversación. «Por supuesto», dijo finalmente. «Somos un equipo, justo hasta el momento en que decidiera cambiarme por un modelo más nuevo». El resto de la cena pasó en una neblina de conversación forzada y sonrisas falsas. Javier parecía distraído, mirando su móvil cada pocos minutos, probablemente enviando actualizaciones a Sofía sobre su fracaso para llevar a cabo el plan. Para cuando llegamos a casa, estaba agotada de la actuación. Javier fue directamente a su despacho, alegando que tenía correos que revisar. Yo subí a nuestro dormitorio y coloqué con cuidado las fotos de la ecografía en mi tocador, donde pudiera verlas. Mi hijo, mi hermoso e inocente hijo, que merecía mucho más que la familia en la que iba a nacer. Oí la voz de Javier desde abajo, baja y urgente. Estaba al teléfono, probablemente con Sofía, probablemente explicando por qué se había acobardado, haciendo nuevos planes, ajustando el cronograma para mi destrucción. Me senté en el borde de nuestra cama, la cama donde mi hijo había sido concebido, la cama donde había llorado hasta dormirme tantas noches durante nuestras luchas de fertilidad, mientras Javier me abrazaba y prometía que todo estaría bien. Todo iba a estar bien, solo que no de la manera que Javier esperaba. Abrí mi portátil y empecé a investigar. Si Javier pensaba que podía destruir mi vida con una planificación cuidadosa y maniobras legales, estaba a punto de aprender que su esposa era capaz de su propio pensamiento estratégico. La mujer ingenua que había entrado en ese hospital esa mañana se había ido para siempre. En su lugar había alguien que entendía que a veces la única manera de proteger lo que amas es destruir lo que lo amenaza. Y Javier García acababa de convertirse en la mayor amenaza para el futuro de mi hijo. Durante los siguientes 3 días, me convertí en una mujer obsesionada. No con la venganza, sino con la información. Cada momento que Javier estaba en el trabajo o fuera de casa, yo profundizaba en la red de mentiras en la que se había convertido mi vida. Comenzó con las redes sociales de Sofía. Revisé meses de publicaciones buscando pistas que había pasado por alto. Las fotos de su fin de semana de chicas en marzo, el mismo fin de semana que Javier había dicho que estaba en una conferencia de trabajo. Las fotos cuidadosamente recortadas de restaurantes que reconocí, lugares a los que Javier me había llevado en ocasiones especiales. Los sutiles cambios en su rostro y cuerpo que había atribuido al brillo del embarazo, pero que ahora me daba cuenta de que podrían haber comenzado antes de la fecha de concepción que había anunciado. Creé una carpeta en mi portátil llamada Planificación Bebé y comencé a construir mi caso. Capturas de pantalla, fechas, extractos de tarjetas de crédito a los que accedí a través de nuestra cuenta conjunta. Javier no era particularmente cuidadoso a la hora de cubrir sus huellas, probablemente porque asumía que yo era demasiado confiada para mirar. Los extractos de la tarjeta de crédito eran una mina de oro. Compras de joyas que nunca había visto. Estancias en hoteles de nuestra ciudad en noches en las que él decía que trabajaba hasta tarde. Cenas caras para 2 en restaurantes a los que nunca habíamos ido juntos. El patrón se remontaba a 8 meses atrás, justo después de que Sofía anunciara que se tomaba un descanso de las citas para centrarse en sí misma. Mi móvil vibró con un mensaje de Sofía.
¿Cómo te encuentras hoy? ¿Quieres que te traiga el almuerzo? Miré el mensaje durante un largo momento. Sofía me había estado enviando mensajes casi a diario desde mi ecografía, preguntando con el tipo de preocupación que una vez me hizo sentir afortunada de tener una amiga tan atenta. Ahora entendía lo que era. Vigilancia. Me siento bien. Javier trabaja desde casa hoy, así que creo que descansaré. Quizás mañana, le respondí. Claro, el descanso es muy importante ahora. Te quiero. Te quiero. Firmaba sus mensajes con «Te quiero», mientras llevaba el hijo de mi marido y planeaba robarme la vida. Pasé la tarde en la biblioteca municipal, usando sus ordenadores para investigar la ley de divorcio y los acuerdos de custodia. Lo que encontré no fue alentador. Javier tenía razón en una cosa. Con sus ingresos estables y mi situación actual de desempleo, estaría en una posición fuerte en cualquier procedimiento legal. La casa estaba a nombre de ambos, pero su sueldo había pagado la mayor parte de la hipoteca. Si no podía probar la culpa, podría terminar con muy poco. Pero probar la culpa requería evidencia de adulterio, y el embarazo de Sofía no era suficiente por sí solo. Necesitaba más. Necesitaba que se incriminaran a sí mismos. Esa tarde, Javier llegó a casa con flores, margaritas de supermercado, del tipo que solía traerme cuando éramos novios, y él estaba sin un duro. El gesto fue tan perfectamente calculado para parecer considerado, requiriendo un esfuerzo mínimo, que casi aplaudí. ¿Cuál es la ocasión?, pregunté, aceptando las flores con una sonrisa. ¿Necesito una ocasión para traerle flores a mi esposa? Me besó en la mejilla y me obligué a no retroceder. Estaba pensando que podríamos empezar a mirar muebles para el bebé este fin de semana. Quizás pasar el día. Suena maravilloso, respondí, colocando las flores en un jarrón. Sofía preguntaba si podía venir. Está tan emocionada decorando su propio cuarto de bebé, y pensó que sería divertido ir de compras juntas. Las manos de Javier se detuvieron sobre su taza de café. Eso podría ser incómodo. Ya sabes, siendo ella soltera y todo, podría hacerla sentir fuera de lugar. Soltera, claro. Probablemente tienes razón. No querría hacerla sentir incómoda. Toqué mi vientre pensativamente. En realidad, he estado preocupada por Sofía últimamente. Parece diferente desde que se quedó embarazada. Más reservada. ¿Reservada cómo? Estaba tanteando, pero la inmediata actitud defensiva de Javier me dijo que estaba en el camino correcto. Solo pequeñas cosas. Ha estado cancelando planes. No devuelve las llamadas tan rápido. Sé que un embarazo en solitario puede ser aislante, pero esperaba que se apoyara más en nosotros, no menos. Quizás solo está tratando de ser independiente, sugirió Javier. Algunas personas prefieren manejar las cosas por su cuenta. Quizás me acerqué a él, interpretando a la amiga preocupada. Solo desearía saber quién es el padre. Ha sido tan misteriosa al respecto. ¿No te parece extraño? La mandíbula de Javier se tensó. Es asunto suyo, Clara. Quizás no quiere hablar de ello porque terminó mal. O quizás no terminó en absoluto, dije suavemente. Quizás está casado. El silencio que siguió fue ensordecedor. Javier me miró, y pude ver el pánico parpadear en su rostro antes de que controlara su expresión. Eso es una acusación bastante seria, dijo con cuidado. No es una acusación, solo una teoría. Me encogí de hombros, moviéndome hacia el fregadero para llenar el jarrón con agua. Explicaría el secretismo, ¿no? Y la forma en que se ha estado distanciando de nuestra amistad. La culpa hace cosas extrañas a la gente. No deberías especular sobre la vida personal de Sofía, dijo Javier, su voz más dura de lo necesario. Ha sido una buena amiga para ti. La mejor, estuve de acuerdo, volviéndome para mirarlo con el jarrón en mis manos. Por eso estoy preocupada. Las buenas amigas no suelen guardar secretos tan grandes. Javier salió de la habitación sin decir otra palabra, probablemente para llamar a Sofía y advertirle que estaba empezando a sospechar. Coloqué las margaritas con cuidado, pensando en la conversación que acababa de orquestar. Javier estaba nervioso, lo que significaba que era más probable que cometiera errores. Y Sofía estaría preocupada, lo que significaba que podría presionar para una acción más rápida. La gente asustada hacía cosas desesperadas, y la gente desesperada dejaba pruebas. Esa noche, yacía en la cama escuchando la respiración de Javier, planeando mis próximos movimientos. Siempre se me habían dado bien los rompecabezas, ver patrones y conexiones. Esto era solo otro rompecabezas, aunque uno en el que las apuestas eran todo mi futuro. El móvil de Javier vibró en su mesita de noche. 1, 2, 3 veces. Mensajes de texto a las 11:30 p.m. Él no se despertó, pero memoricé el patrón de las vibraciones.
3 ráfagas cortas generalmente significaban que alguien estaba molesto, enviando múltiples mensajes en rápida sucesión. Esperé hasta que la respiración de Javier se profundizó en un sueño verdadero. Luego me deslicé cuidadosamente fuera de la cama. Su teléfono estaba bloqueado, por supuesto, pero podía ver las vistas previas de las notificaciones en la pantalla. Sofía. Está haciendo preguntas. Sofía. ¿Y si lo sabe? Sofía. Tenemos que hablar mañana. Sonreí en la oscuridad. Sofía estaba entrando en pánico, exactamente como esperaba. La gente en pánico comete errores, y yo iba a estar lista para atrapar cada uno de ellos. Volví a la cama y puse mi mano sobre mi vientre, sintiendo el suave aleteo de movimiento de mi hijo. 23 semanas ahora, creciendo más fuerte cada día. No te preocupes, cariño, susurré. Mamá se va a asegurar de que tengas todo lo que mereces. Y de que las personas que querían hacerte daño reciban exactamente lo que se merecen a cambio. Sofía apareció en mi puerta a la mañana siguiente, sin anunciarse y claramente agitada. Su pelo, normalmente perfecto, estaba recogido en un moño desordenado, y tenía ojeras bajo los ojos que el maquillaje no podía ocultar del todo. Espero que no te importe que haya venido sin avisar, dijo, sosteniendo una bolsa de mi pastelería favorita. ¿Te he traído esas napolitanas de crema que tanto te gustan? Claro que no. Entra. Me hice a un lado, notando cómo evitaba el contacto visual. Pareces cansada. ¿Está todo bien? Solo cosas del embarazo, dijo rápidamente. Ya sabes cómo es. ¿Cómo te encuentras tú? Nos instalamos en mi cocina, la misma cocina donde Sofía me había consolado durante 2 abortos espontáneos, donde me había cogido la mano y prometido que mi momento llegaría. La ironía no se me escapaba. Estoy bien. El bebé ha estado muy activo últimamente. Puse mi mano sobre mi vientre, observando la reacción de Sofía. La doctora Méndez dice que es una buena señal. Cree que esta vez podría llegar a término. Algo parpadeó en el rostro de Sofía. Decepción, miedo. Desapareció demasiado rápido para estar segura, pero lo archivé. Eso es maravilloso, dijo, pero su voz carecía de convicción. Clara, ¿puedo preguntarte algo? Lo que quieras. Ayer, cuando mencionaste que pensabas que el padre de mi bebé podría estar casado, ¿qué te hizo decir eso? Tomé un sorbo cuidadoso de mi té, ganando tiempo para elaborar mi respuesta. No lo sé. Solo una sensación, supongo. Has sido tan reservada con todo, y pareces culpable, como si llevaras más que solo el peso del embarazo. Sofía se estremeció. ¿Culpable de qué? No lo sé. Eso es lo que me ha estado molestando. Me incliné hacia adelante, poniendo mi expresión de amiga más preocupada. Sofía, puedes contarme cualquier cosa. Lo sabes, ¿verdad? Sea lo que sea que esté pasando, lo que sea que hayas hecho, estoy aquí para ti. Por un momento, pensé que podría derrumbarse. Sus ojos se llenaron de lágrimas y sus manos temblaron alrededor de su taza. Pero luego pareció recomponerse, el momento pasando como una nube sobre el sol. No hay nada que contar, dijo. Cometí un error con alguien que no estaba disponible. Y ahora estoy asumiendo las consecuencias por mi cuenta. Eso es todo. Alguien que no estaba disponible, repetí, casado. No importa quién es. Él tomó su decisión, y no fui yo. La mentira le salía con tanta facilidad que casi admiré su habilidad. Casi. Lo siento, dije suavemente. Debe ser muy doloroso. Amar a alguien que no puede estar contigo. La compostura de Sofía se resquebrajó de nuevo. No tienes ni idea. En realidad, creo que sí. Hice una pausa, dejando que las palabras flotaran en el aire. Hubo un tiempo, al principio de mi matrimonio con Javier, en el que pensé que podría estar sintiendo algo por otra persona. La forma en que hablaba de ella, la miraba. Podía ver la atracción. Esto no era cierto, pero Sofía no lo sabía. Se inclinó hacia adelante, de repente interesada. ¿De verdad? ¿Qué hiciste? Lo confronté. Le dije que si quería estar con otra persona, debería ser honesto al respecto en lugar de tenerme engañada. Le miré directamente a los ojos. Dije que merecía algo mejor que ser el premio de consolación de alguien mientras él suspiraba por otra mujer. Sofía palideció. ¿Qué dijo él? Me prometió que yo era la única mujer que quería, que estaba siendo paranoica e insegura. Reí suavemente, con tristeza. Quizás lo estaba. Pero, ¿sabes qué? Me alegro de haber dicho algo. Si Javier hubiera estado enamorado de otra persona, habría querido saberlo. Vivir una mentira no es justo para nadie. La cocina quedó en silencio, excepto por el tic-tac del reloj de la pared. Sofía miraba su té como si contuviera las respuestas a todos sus problemas. Clara, dijo finalmente, si descubrieras que Javier...
que había estado teniendo una aventura? Terminé por ella. Ella asintió, sin confiar en su voz. Estaría devastada, dije honestamente, pero querría saberlo. Creo que también querría saber quién era ella, si era alguien que conocía y en quien confiaba, o una extraña. El rostro de Sofía se puso blanco. ¿Y entonces qué harías? Consideré esto como si no hubiera pasado ya días planeando mi respuesta. Creo que trataría de entender por qué sucedió, qué había hecho yo mal, qué le faltaba a nuestro matrimonio. Y luego decidiría si era algo que podíamos superar, o si estaba demasiado roto para arreglarlo. Y si estaba demasiado roto, entonces supongo que tendría que protegerme a mí misma y a mi bebé, asegurarme de que estuviéramos cuidados económica y emocionalmente. Hice una pausa, aunque tengo que admitir que si la otra mujer fuera alguien cercano a mí, alguien en quien había confiado, creo que eso sería más difícil de perdonar que la propia aventura. Sofía dejó su taza con manos temblorosas. Tengo que irme. Pero si acabas de llegar, tengo una cita con el médico. Casi lo olvido. Ya estaba de pie, recogiendo su bolso. Gracias por el té y la conversación, Sofía. Le cogí la mano cuando pasó junto a mi silla. Pase lo que pase contigo, sea cual sea el secreto que guardas. Espero que confíes en mí lo suficiente como para decírmelo cuando estés lista. Soy tu amiga. Quiero ayudar. Miró nuestras manos unidas, mi anillo de bodas reflejando la luz, sus dedos desnudos, y vi una lágrima caer sobre nuestras muñecas. Ojalá las cosas fueran diferentes, susurró. ¿Diferentes cómo? Pero ya se estaba apartando, dirigiéndose a la puerta. Te llamaré más tarde. La vi alejarse desde la ventana de mi cocina, notando cómo se quedó sentada en su coche durante varios minutos antes de arrancar el motor, probablemente llamando a Javier para informarle de nuestra conversación. Mi teléfono sonó 20 minutos después. Javier, tal como había predicho. Hola, preciosa. ¿Cómo va tu día? Bien. Sofía pasó por aquí hace un rato. Pausa. Oh, ¿cómo está? Preocupada por algo. Creo que está llevando peor el embarazo en solitario de lo que quiere admitir. Inyecté la cantidad justa de preocupación en mi voz. Traté de que se abriera, pero está siendo muy reservada sobre el padre. Quizás deberías darle algo de espacio. Presionar demasiado podría dañar vuestra amistad. Probablemente tienes razón. Es que odio verla luchar sola. Hice una pausa. Javier, ¿puedo preguntarte algo? Claro. Si estuvieras teniendo una aventura, ¿me lo dirías? El silencio se alargó tanto que pensé que podría haber colgado. Finalmente, ¿qué clase de pregunta es esa? Una hipotética. Estaba pensando en la situación de Sofía, y me di cuenta de que no sé qué querría en una situación así. ¿Querría saberlo o sería mejor la ignorancia? Clara, no estoy teniendo una aventura. Lo sé, es solo una hipótesis. Hice mi voz más pequeña, más vulnerable. Supongo que me siento insegura por el embarazo. Todo está cambiando, y a veces me pregunto si todavía te parezco atractiva con todos estos cambios en mi cuerpo. Claro que me pareces atractiva. Llevas a mi hijo. Eres preciosa. Las palabras eran correctas, pero la entonación era mecánica, como si estuviera leyendo un guión. Yo también te quiero, dije, aunque él no lo había dicho primero. Nos vemos esta noche. Sí, puede que llegue un poco tarde. Tengo una reunión que podría alargarse. Una reunión con Sofía, probablemente para trazar una estrategia sobre cómo manejar mis crecientes sospechas. No trabajes demasiado, dije dulcemente. Tu familia te necesita. Otra pausa. Claro. Nos vemos esta noche. Después de que colgara, me senté en mi cocina, rodeada de los restos de la visita de Sofía, la bolsa de la pastelería, las 2 tazas, el persistente aroma de su perfume, y sonreí. Se estaban desmoronando ambos. La presión que estaba aplicando estaba funcionando, forzándolos a rincones donde tenían que tomar decisiones, y cada decisión que tomaban me estaba dando más munición. Abrí la aplicación de grabación de voz en mi móvil y reproduje la visita de Sofía. Había comenzado a grabar todas nuestras conversaciones, por si acaso. Sus palabras eran bastante condenatorias. Cometí un error con alguien que no estaba disponible. Él tomó su decisión y no fui yo. Ojalá las cosas fueran diferentes. Quizás no fuera suficiente para un tribunal, pero sí para sembrar la duda entre las personas adecuadas. La familia de Javier, nuestros amigos comunes, los compañeros de trabajo de Sofía que no sabían la identidad del padre de su bebé. Estaba construyendo una telaraña, hilo a hilo, y pronto ambos estarían atrapados en ella. La reunión tardía de Javier se convirtió en un patrón. 3 veces esa semana, llamó con excusas. Cenas con clientes.
plazos de proyectos, atascos. Cada vez respondí con comprensión y apoyo, interpretando a la esposa paciente mientras documentaba cada mentira. Mientras tanto, había comenzado mis propias reuniones. Con el hermano de Javier, Oscar, ostensiblemente para discutir la planificación del baby shower. Con nuestra vecina Patricia, quien había mencionado ver el coche de Javier en zonas de la ciudad que no tenían sentido para su ruta de trabajo. Con el jefe de Javier, en un encuentro casual en el supermercado donde mencioné lo orgullosa que estaba de Javier por trabajar tantas horas. ¿Tantas horas? Rodrigo pareció confundido. Javier se ha estado yendo pronto casi todos los días esta semana. Dijo que quería pasar más tiempo contigo durante el embarazo. Oh, qué tierno por su parte, había respondido, archivando otra pieza de evidencia. Debe estar haciendo recados para el bebé y no quiere preocuparme con los detalles. Para el viernes, tenía suficientes pruebas para enfrentarlos a ambos. Pero quería más que solo pruebas. Quería una confesión. Quería que se destruyeran a sí mismos con sus propias palabras. Fue entonces cuando recordé la cena. Javier y yo debíamos ser los anfitriones para sus compañeros de trabajo y sus cónyuges. Era el sábado siguiente. Era una tradición anual, algo que habíamos hecho cada año desde que Javier fue ascendido a socio principal. Este año, con mi embarazo, Javier había sugerido cancelarla, pero yo había insistido en seguir adelante. Será una buena práctica para recibir gente con un bebé en camino, había argumentado. Además, todos han sido un gran apoyo en nuestro viaje hacia el embarazo. Quiero celebrarlo con ellos. Ahora, vi la oportunidad perfecta para tender mi trampa. He estado pensando en la cena, le dije a Javier durante el desayuno del viernes. ¿Sería raro si invito a Sofía? Ha estado tan sola últimamente y sé que le encantaría conocer a tus colegas. Javier casi se atraganta con su café. ¿Sofía en mi cena de trabajo? ¿Por qué no? Es prácticamente de la familia. Y siempre dices que a tus colegas les encanta conocer a nuestros amigos. Incliné la cabeza inocentemente. A menos que pienses que sería inapropiado de alguna manera. No, es solo que se supone que es para parejas. Podría sentirse fuera de lugar siendo la única persona soltera allí. En realidad, no creo que Rodrigo traiga a nadie este año. Su divorcio acaba de finalizar. Esto era mentira, pero Javier no lo sabía. Y a Sofía le vendría bien la distracción. Ha estado muy estresada con el embarazo. Observé el rostro de Javier con atención. Estaba atrapado entre no querer a Sofía allí y no poder explicar por qué sin levantar más sospechas. Si crees que es una buena idea, dijo finalmente. Lo creo. La llamaré esta mañana. La reacción de Sofía fue aún más reveladora que la de Javier. Cuando la llamé para invitarla, hubo una larga pausa antes de que respondiera. No sé, Clara. No estoy de humor para socializar últimamente. Precisamente por eso deberías venir. Te has estado aislando demasiado. Hice mi voz cálida, fraternal. Además me vendría bien la ayuda. Ya sabes cómo son estas cosas del trabajo. Todo es hablar de negocios e historias de golf. Tenerte allí lo haría mucho más divertido para mí. ¿Qué dijo Javier sobre invitarme? La pregunta confirmó todo lo que sospechaba. Si no estuvieran teniendo una aventura, ¿por qué la opinión de Javier importaría más que la mía para mi propia cena? Pensó que era una gran idea. Mentí suavemente. Siempre dice cuánto disfruta hablando contigo. Tenéis conversaciones tan interesantes. Otra pausa. Si estás segura de que no será incómodo, en absoluto. Será perfecto. Después de colgar, comencé a planificar la velada en detalle. La disposición de los asientos sería crucial. Quería a Sofía y a Javier situados donde pudiera observar sus interacciones, pero no de forma tan obvia que los demás lo notaran. Los temas de conversación tendrían que ser cuidadosamente guiados. Y lo más importante, necesitaba crear un momento en el que la verdad tuviera espacio para emerger. El sábado llegó con un clima inusualmente fresco, perfecto para la cena íntima que había planeado. Pasé la mañana cocinando los platos favoritos de Javier. Costillas estofadas, verduras asadas, la tarta de chocolate que había impresionado a la esposa de su jefe el año anterior. Todo tenía que ser perfecto. Sofía llegó temprano, como esperaba. Estaba preciosa con un vestido azul marino que favorecía su creciente vientre, su pelo peinado en ondas suaves que me recordaban cómo se veía en mi boda, cuando estuvo a mi lado como mi madrina. Estás increíble, le dije sinceramente. El embarazo realmente te sienta bien. Gracias. Tú también estás increíble. No puedo creer que estés cocinando todo esto estando de 6 meses. 6 meses. 24 semanas exactamente. Mi hijo era viable ahora. Podía sobrevivir fuera del útero si fuera necesario. El conocimiento me dio una extraña sensación de poder. Javier quería contratar un catering, pero insistí en cocinar yo misma, dije, llevándola a la cocina. Quería que todo fuera personal,
Significativo. Esta podría ser nuestra última cena de gala en un tiempo, con el bebé en camino. Sofía me ayudó a preparar los aperitivos y observé cómo sus manos temblaban ligeramente mientras trabajaba. No dejaba de mirar hacia la puerta, esperando que apareciera Javier. Sofía, ¿puedo preguntarte algo personal? Sus manos se detuvieron. Claro. ¿Has pensado en lo que le vas a decir a tu bebé sobre su padre cuando sea lo suficientemente mayor como para hacer preguntas? El color se desvaneció de su rostro. Yo, aún no estoy segura. Es que los niños son muy curiosos con estas cosas. Y como nuestros bebés tendrán edades tan cercanas, probablemente se harán preguntas el uno al otro también. Coloqué galletas saladas en un patrón preciso, sin mirarla. Espero que no sea incómodo para ellos tener un padre presente y otro ausente. Quizás el padre no estará ausente, dijo Sofía en voz baja. Oh, ¿hay esperanza de reconciliación? No lo sé. Es complicado. Estas situaciones siempre lo son. Estuve de acuerdo. Especialmente cuando hay otras personas involucradas, otras relaciones que podrían resultar dañadas. Sofía dejó el cuchillo de queso con dedos temblorosos. Clara, necesito decirte algo. Mi corazón martilleaba contra mis costillas, pero mantuve mi voz tranquila. ¿Qué es? Pero antes de que Sofía pudiera responder, sonó el timbre. Los colegas de Javier estaban llegando, y el momento se disolvió en un torbellino de saludos y presentaciones. Rodrigo vino con su esposa, después de todo, destruyendo mi mentira sobre su divorcio. Pero Javier estaba demasiado distraído para darse cuenta. Patricia y su esposo trajeron vino. Jaime y su nueva novia contribuyeron con historias de sus recientes vacaciones en Grecia. Jugué a la anfitriona perfecta, asegurándome de que todos tuvieran bebidas, facilitando conversaciones, manteniendo el ambiente ligero y festivo. Pero bajo la superficie, estaba llevando a cabo un experimento de psicología humana. Senté a Sofía directamente frente a Javier en nuestra mesa del comedor, conmigo en la cabecera, donde podía observarlos a ambos. Durante la cena, guié la conversación hacia temas que sabía que crearían tensión entre ellos. Sofía ha sido un sistema de apoyo increíble durante mi embarazo, anuncié durante el plato principal. No sé qué habría hecho sin ella, especialmente durante esas primeras semanas aterradoras cuando no estábamos seguros de que todo fuera a estar bien. El tenedor de Javier resonó contra su plato. El rostro de Sofía palideció. Es maravilloso tener amigos que se preocupan tanto, comentó Patricia. Cuando estaba embarazada de mis gemelos, tuve unas náuseas matutinas terribles, y mi mejor amiga, Sara, venía todas las mañanas a ayudar con el desayuno. Eso es exactamente lo que hizo Sofía, continué, sonriendo a mi amiga. Estaba aquí casi todas las mañanas, asegurándose de que comiera, haciéndome compañía. A veces me sentía culpable por la cantidad de tiempo que pasaba aquí en lugar de centrarse en su propio embarazo. No me importaba, susurró Sofía. Quería ayudar. Y Javier trabajaba tantas horas entonces, añadí. Sofía estaba a menudo aquí cuando él llegaba a casa de sus reuniones tardías. Probablemente os veíais más que Javier y yo durante un tiempo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Rodrigo se aclaró la garganta y cambió de tema a la próxima temporada de fútbol, pero pude ver que varias personas habían notado la extraña tensión en la habitación. Después de la cena, mientras estaba en la cocina preparando el café, Sofía apareció a mi lado. «No puedo hacer esto», dijo con urgencia. «Clara, no puedo sentarme ahí y fingir». «¿Fingir qué?», pregunté, aunque sabía exactamente a qué se refería. «Tú lo sabes. Lo has sabido durante días, ¿verdad? Las preguntas que has estado haciendo, las cosas que has estado diciendo». Su voz se quebró. «¿Desde cuándo lo sabes?» Me volví para mirarla, abandonando toda pretensión. «Te oí en el hospital, después de mi ecografía». Oí cada palabra. Las piernas de Sofía cedieron y se hundió en una de las sillas de mi cocina. «Oh, Dios mío. Oh, Dios mío, Clara. Lo siento mucho. Nunca quise que esto sucediera. Pero sucedió. Y me dejaste creer que éramos amigas mientras planeabas destruir mi vida. No es así. Te quiero. Eres mi mejor amiga. Y me odio por lo que he hecho. Pero no lo suficiente como para dejar de hacerlo». Sofía me miró con lágrimas corriendo por su rostro. «Dice que te va a dejar de todos modos, que el matrimonio ha terminado hace años. Si no me quedo con él, simplemente encontrará a otra persona, y tú lo perderás todo para nada. Así que decidiste ayudarle. Qué generosa por tu parte. Estoy embarazada, Clara. Voy a tener a su bebé. ¿Qué se supone que haga?» «Se supone que seas mi amiga», dije suavemente. «Se supone que me digas la verdad en lugar de ayudar a mi marido a conspirar contra mí».
Desde el comedor llegaba el sonido de las risas. Javier entreteniendo a nuestros invitados mientras su esposa y su amante se enfrentaban en la cocina. La normalidad de la situación hacía que todo pareciera surrealista. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Sofía. La miré, realmente la miré. La mujer que me había cogido la mano durante los abortos, que había sido mi madrina de boda, que había prometido amarme y apoyarme en todo, la mujer que llevaba el hijo de mi marido mientras fingía ser mi amiga. Todavía no lo sé, dije honestamente. Pero Javier cometió un error cuando decidió traicionarme. ¿Cuál? Subestimó de lo que soy capaz cuando alguien amenaza a mi hijo. Volví al comedor, dejando a Sofía sola con sus lágrimas y su culpa. Mientras servía café y postre, charlé y sonreí en los momentos adecuados. Pero mi mente giraba, calculando, planeando. La velada terminó alrededor de las 11. Nuestros invitados elogiaron la comida y prometieron devolver la invitación. Sofía se fue apenas despidiéndose, con los ojos rojos e hinchados. Javier me ayudó a limpiar en un silencio inusual. «Ha estado bien», dijo finalmente, cargando el lavavajillas. Todos parecían pasarlo bien. Sofía parecía preocupada por algo, observé. Se fue bastante rápido. Las mujeres embarazadas se emocionan. Probablemente no sea nada. Nada. La destrucción de nuestro matrimonio, la traición de nuestra amistad, la amenaza al futuro de nuestro hijo nonato. Todo era nada para Javier. «Estoy cansada», anuncié. «Creo que me iré a la cama. Subiré pronto. Solo quiero terminar de limpiar». Pero cuando llegué a nuestro dormitorio, pude oír a Javier al teléfono en su estudio, su voz baja y urgente. Pegué la oreja a la pared y capté fragmentos de la conversación. «Lo sabe. Tenemos que movernos más rápido. No podemos esperar más». Sonreí en la oscuridad. La fase 1 de mi plan estaba completa. Los había forzado a salir de su escondite. Los había hecho desesperar. Los había empujado hacia el tipo de errores que me darían todo lo que necesitaba. Ahora era el momento de la fase 2. El domingo por la mañana amaneció gris y lluvioso. A juego con mi estado de ánimo mientras me sentaba en la mesa de la cocina con una taza de té y mi portátil. Javier se había ido temprano para lo que dijo que era una partida de golf, pero yo sabía que no era así. Iba a reunirse con Sofía, probablemente para discutir cómo manejar el hecho de que su secreto había salido a la luz. Lo que no sabían era que yo había pasado la mayor parte de la noche preparando el escenario para su destrucción. Mi primera llamada fue a la madre de Javier, Leonor. Leonor García era una mujer formidable que nunca me había aprobado del todo, pero adoraba a su hijo y había estado loca de contenta con nuestro embarazo. Respondió al segundo tono. «Clara querida, ¿cómo te encuentras? En realidad, Leonor, estoy preocupada por algo y esperaba que pudieras darme un consejo». «Por supuesto que te preocupa». Inyecté la cantidad justa de preocupación en mi voz. «Es por Javier. Ha estado trabajando tantas horas últimamente, llegando muy tarde, y estoy empezando a preocuparme por el estrés al que está sometido. ¿Sabes lo importante que es que los futuros padres también se cuiden?» «Eso suena preocupante». «¿Has hablado con él al respecto?» «Lo he intentado, pero ignora mis preocupaciones. Dice que solo es un periodo de mucho trabajo». Hice una pausa. «Leonor, espero que esto no suene paranoico, pero ¿crees que hay alguna posibilidad de que esté teniendo dificultades con el embarazo? ¿Dudas sobre ser padre?» El silencio se alargó lo suficiente como para que me preguntara si se había cortado la llamada. Finalmente, Leonor habló, con la voz tensa. «¿Qué te hace preguntar eso?» «Solo pequeñas cosas. Parece distante, distraído. Y hay momentos en los que hablo del bebé que parece casi atrapado». Solté un suspiro tembloroso. Sigo diciéndome a mí misma que estoy siendo demasiado sensible por las hormonas, pero... ¿Pero qué, querida? Ayer en nuestra cena, pasó algo con mi amiga Sofía que me hizo preguntarme si Javier podría estar confiando en otra persona en lugar de en mí. Parecían tener algún tipo de entendimiento, y cuando lo mencioné, ambos se pusieron muy incómodos. «¿Sofía Romero, tu madrina de boda?» «Sí. También está embarazada, de hecho. Sale de cuentas aproximadamente un mes después que yo». Hice una pausa, como si la idea se me acabara de ocurrir. «Leonor, ¿no pensarás que Javier, quiero decir, si tuviera dudas sobre nuestro matrimonio, sobre el bebé, ¿no crees que haría algo estúpido?» «¿Qué tipo de estupidez?» Dejé que el silencio se acumulara, como si tuviera miedo de expresar mis sospechas. «No lo sé. Probablemente ni siquiera debería pensar en esas cosas. Es solo que Sofía ha sido tan reservada sobre el padre de su bebé, y Javier ha estado tan distante, y están todas esas reuniones tardías». «Clara», la voz de Leonor era aguda ahora.
¿Estás sugiriendo que Javier está teniendo una aventura con tu amiga? No quiero pensar eso, pero tengo miedo, Leonor. Tengo miedo de que mi marido no quiera a este bebé. Y tengo miedo de que mi mejor amiga me esté mintiendo sobre algo importante. Mi voz se rompió de forma convincente. No sé qué hacer. Tú quédate tranquila, dijo Leonor con firmeza. Voy a tener una conversación con mi hijo. Después de colgar, llamé al hermano de Javier, Oscar, con una historia similar, y luego a su hermana, Ángela. Para el mediodía, había plantado semillas de sospecha en cada miembro importante de la familia de Javier. Todos ellos ahora se preguntaban por qué su niño de oro actuaba de forma tan extraña durante lo que debería ser el momento más feliz de su vida. Mi teléfono sonó a la 1:30. Javier sonando frenético. Clara, ¿qué demonios le has dicho a mi madre? ¿A qué te refieres? Acaba de llamarme exigiendo saber si estoy teniendo una aventura con Sofía. Dice que estás preocupada por mi comportamiento, que crees que no quiero al bebé. Su voz se elevaba. ¿De dónde sacaría ideas como esas? La llamé porque estoy preocupada por ti, dije, dejando que el dolor se filtrara en mi voz. Javier, has estado tan distante últimamente, tan reservado sobre dónde estás y qué haces. Pensé que quizás estabas teniendo dudas sobre el bebé y quería el consejo de tu madre sobre cómo apoyarte. ¿Así que le dijiste que te estaba engañando? No le dije nada definitivo. Solo mencioné que Sofía ha estado actuando de forma extraña y que vosotros dos parecéis tener algún tipo de entendimiento secreto. Hice una pausa. Javier, si hay algo que debería saber, por favor, dímelo. No saberlo me está matando. No pasa nada, dijo, pero su voz carecía de convicción. No puedo creer que llamarías a mi familia con acusaciones descabelladas. No eran acusaciones. Eran preocupaciones de una mujer embarazada que ama a su marido y está preocupada por él. Dejé que las lágrimas entraran en mi voz. Siento si lo manejé mal. Simplemente no sabía a quién más recurrir. La línea se quedó en silencio por un largo momento. Cuando Javier habló de nuevo, su voz estaba cansada. Tenemos que hablar. Estaré en casa pronto. Estaré aquí. Colgué y sonreí. Javier venía a casa a hacer control de daños, probablemente a tratar de convencerme de que estaba imaginando cosas. Pero era demasiado tarde. La tormenta que había desatado ya estaba más allá de su capacidad de control. Mi teléfono vibró con un mensaje de Sofía. Javier me ha contado lo que ha pasado. ¿Podemos vernos? Necesito explicarme. Miré el mensaje durante un largo rato antes de responder. Ven, es hora de que seamos honestas la una con la otra. Llegó antes que Javier, lo cual fue perfecto. La recibí en la puerta y tenía un aspecto terrible, pálida, temblando, con los ojos rojos de llorar. Clara, por favor, tienes que entender. Entra, dije en voz baja. Siéntate, cuéntamelo todo. Nos sentamos en mi sala de estar, la habitación donde Sofía me había ayudado a colgar cuadros de bebés el mes pasado, donde me había abrazado cuando lloré por mis abortos, donde había brindado por mi embarazo con sidra de manzana sin alcohol. Empezó hace 6 meses, comenzó, su voz apenas un susurro. Estaba pasando por una mala racha después de romper con David, y Javier trabajaba mucho hasta tarde. Nos encontramos en esa cafetería cerca de su oficina y se ofreció a invitarme a cenar. Y tú aceptaste. Ella asintió. Fue inocente al principio, solo 2 amigos hablando. Pero era tan fácil hablar con Javier, tan comprensivo. Me escuchaba quejarme de mi trabajo, de estar soltera, de sentir que me estaba quedando atrás, mientras todos los demás avanzaban con sus vidas. Incluida yo. Incluida tú, admitió. Y él hablaba de sentirse atrapado, de cómo te habías centrado tanto en quedarte embarazada, que sentía que ya no lo veías como una persona, solo como un medio para un fin. Las palabras golpearon como puñetazos, pero mantuve mi rostro neutral. Así que os unisteis por vuestro resentimiento compartido hacia mí. No fue así, no al principio. Sofía se retorcía las manos en el regazo. Pero entonces te quedaste embarazada, y Javier estaba muy confuso al respecto. Dijo que estaba feliz, pero también aterrorizado, que no estaba seguro de estar listo para ser padre. No estaba seguro de que vuestro matrimonio fuera lo suficientemente fuerte para manejar a un hijo. Y tú lo consolaste. Traté de ser un apoyo. Le dije que tener un bebé podría de hecho uniros más, que quizás solo tenía miedo al cambio. Me miró con ojos desesperados. Realmente intenté animarlo a que arreglara las cosas contigo, Clara. Te lo juro. Pero en algún momento el consuelo se convirtió en algo más. Ella asintió miserablemente. Una noche, hace unos 4 meses, bebimos demasiado vino en la cena.
Yo me sentía sola y no deseada. Él se sentía atrapado e incomprendido. Ambos tomamos decisiones terribles. Y seguisteis tomándolas. Intentamos parar. Ambos nos sentíamos fatal al respecto. Pero entonces descubrí que estaba embarazada, y todo se complicó. ¿De quién fue la idea de ocultarme la verdad? El silencio de Sofía fue respuesta suficiente. Suya, dije. Javier no quería lidiar con las consecuencias de sus elecciones, así que te convenció para que le mintieras a tu mejor amiga mientras él averiguaba cómo abandonar a su esposa y a su hijo nonato. Dijo que te lo iba a decir, que solo necesitaba tiempo para encontrar la manera correcta. ¿La manera correcta de destruir mi vida, quieres decir? La puerta principal se abrió y la voz de Javier gritó: «Clara, estoy en casa». Sofía y yo nos miramos, y vi mi propia determinación reflejada en sus ojos culpables. Este era el momento de la verdad. «Estamos en la sala de estar», respondí. Javier apareció en el umbral, observó la escena. Sofía en el sofá con lágrimas corriendo por su rostro, yo sentada tranquilamente frente a ella, y su rostro se puso blanco. «¿Qué está pasando?» Sofía me estaba contando sobre vuestra relación, dije conversacionalmente. Sobre cómo empezó, cuánto tiempo ha estado sucediendo, sobre el bebé. La boca de Javier se abrió y cerró sin sonido. Finalmente logró decir: «Clara, puedo explicarlo». «No es necesario», interrumpí. Sofía lo ha explicado todo. ¿Cómo te sentías atrapado por nuestro matrimonio? ¿Cómo en realidad no querías a nuestro bebé? ¿Cómo has estado planeando dejarme durante meses? Me levanté, mi mano yendo automáticamente a mi vientre. Lo único que no pudo explicar fue por qué mi marido y mi mejor amiga pensaron que era aceptable destruir mi vida mientras fingían preocuparse por mí. «No se suponía que sucediera de esta manera», dijo Javier débilmente. «¿Cómo se suponía que sucediera? ¿Ibas a esperar hasta después de que diera a luz para abandonarnos? ¿O esperabas que perdiera al bebé para poder irte con la conciencia tranquila?» Javier se estremeció como si lo hubiera abofeteado. «Nunca quise que perdieras al bebé». «Sí que lo quisiste». «Te oí decirlo, Javier. En el hospital, dijiste que sería mejor para todos si perdía al bebé por el estrés de un divorcio». La verdad lo golpeó como un golpe físico. Retrocedió tambaleándose, su rostro desmoronándose. «¿Oíste eso?» Cada palabra. Sobre cómo nuestro matrimonio estaba muerto, sobre cómo querías empezar de cero con Sofía, sobre cómo mi bebé era solo una obligación con la que no querías lidiar. Sofía emitió un sonido ahogado. «Javier, ¿dijiste esas cosas?» Estaba alterado, dijo desesperadamente. Tenía miedo y decía cosas que no sentía. «Las sentías», dije en voz baja. «Y ahora tienes que vivir con las consecuencias». «¿Qué consecuencias?», preguntó Javier, aunque su voz sugería que ya sabía que la respuesta no le iba a gustar. Sonreí, y por primera vez en días, fue genuina. «Las consecuencias de subestimar a tu esposa». A la mañana siguiente, Javier se despertó y descubrió que su mundo había cambiado por completo durante la noche. Yo había estado ocupada mientras él dormía, haciendo llamadas, enviando correos electrónicos, ejecutando el plan que había estado construyendo pieza por pieza durante semanas. Clara me encontró en la cocina, completamente vestida y desayunando con aparente calma. «Tenemos que hablar de lo de anoche». «¿Qué hay que hablar?» «Sobre lo que pasa ahora. Sobre cómo avanzamos». Levanté la vista de mi tazón, estudiando su rostro. Tenía un aspecto terrible, pálido, agotado, su habitual confianza reemplazada por algo cercano al pánico. «No avanzamos, Javier, ese es el punto». «¿Qué quieres decir?» En lugar de responder, le entregué un sobre manila que había estado junto a mi plato. «Tu abogado llamó esta mañana. O más bien, mi abogada llamó a tu abogado. Quizás quieras revisar esos documentos». Las manos de Javier temblaban mientras abría el sobre y sacaba los papeles. Observé cómo su rostro cambiaba mientras leía, la satisfacción creciendo en mi pecho con cada expresión de sorpresa y consternación. «¿Has solicitado el divorcio?», dijo finalmente. «Ayer, mientras tú y Sofía teníais vuestra reunión de crisis, tomé otra cucharada de cereales. También solicité la custodia total de nuestro hijo, medidas cautelares para impedirte disponer de cualquier bien ganancial y una demanda de pensión compensatoria inmediata. No puedes hacer esto». «Puedo y lo he hecho. Mi abogada dice que tengo un caso excelente, especialmente con todas las pruebas que he reunido». El rostro de Javier se puso blanco. «¿Qué pruebas?». Me levanté y caminé hacia la encimera donde había dispuesto varias carpetas. Extractos de tarjetas de crédito que muestran tus visitas a hoteles y cenas caras para dos. Capturas de pantalla de las publicaciones de Sofía en redes sociales que contradicen la fecha prevista de parto que ella indicó.
Fotos de tu coche aparcado fuera de su edificio de apartamentos a todas horas. Abrí otra carpeta. Registros telefónicos que muestran cientos de llamadas y mensajes entre vosotros dos, incluyendo varios durante momentos en que me dijiste que estabas en reuniones importantes. Eso no es suficiente para probar el adulterio. Tienes razón, pero esto sí lo es. Pulsé el play en mi móvil y la voz de Javier llenó la cocina. El bebé que llevas tú es el mío, Sophie. Esa es la familia que quiero. No una obligación con una mujer que apenas puede mirarme sin llorar por otra prueba negativa. La sangre se drenó del rostro de Javier mientras escuchaba sus propias palabras. La conversación que había grabado en el hospital. Cuando terminó, el silencio fue ensordecedor. Eso es ilegal, susurró. Grabar a alguien sin su consentimiento. En realidad no lo es. Yo era parte de la conversación, lo que lo hace legal en este país. Mi abogada fue muy minuciosa al explicarme las leyes de vigilancia. Sonreí. Pero incluso si no fuera admisible en un tribunal, sería muy interesante escuchar lo que piensan tus colegas de un socio principal que abandona a su esposa embarazada por su mejor amiga. No lo harías. Ya lo he hecho. Envié copias a Rodrigo, a los otros socios, a tus clientes más importantes. Pensé que deberían saber con qué tipo de hombre están haciendo negocios. Javier se hundió en una silla, la cabeza entre las manos. Me has arruinado. No, Javier, te has arruinado tú solo. Yo solo me aseguré de que todo el mundo pudiera verlo claramente. Mi teléfono sonó y miré el identificador de llamadas. Esa es mi abogada ahora. Nos reunimos esta mañana para discutir los siguientes pasos. Me levanté, recogiendo mi bolso y las llaves. Probablemente deberías llamar a tu propio abogado. Vas a necesitar uno. Clara, espera. Javier me miró con ojos desesperados. Podemos arreglar esto. No tenemos que destruir todo lo que construimos juntos. ¿Qué construimos, Javier? ¿Un matrimonio basado en mentiras? ¿Un hogar donde deseabas que nuestro hijo muriera? ¿Una amistad con una mujer que se acostaba con mi marido? Negué con la cabeza. No queda nada que salvar. ¿Y Sofía? ¿Vas a destruirla a ella también? Me detuve en la puerta. Sofía se destruyó a sí misma. Pero no te preocupes. Estoy segura de que necesitará mucho apoyo para criar a tu hijo como madre soltera. Quizás podáis uniros por eso. Dejé a Javier sentado en la mesa de nuestra cocina, rodeado de la evidencia de su traición, y conduje hasta el despacho de mi abogada con una sensación de paz que no había sentido en semanas. Janet Morrison había sido recomendada por una amiga como alguien que se especializaba en divorcios de alto conflicto y no creía en jugar limpio cuando sus clientes habían sido agraviados. Era exactamente lo que necesitaba. Has hecho un trabajo excelente reuniendo pruebas, me dijo mientras revisábamos los archivos. Con lo que has recopilado, podemos alegar adulterio como causa de divorcio, lo que te da ventajas significativas en la división de bienes y los acuerdos de custodia. ¿Y la pensión compensatoria? Dado que dejaste tu trabajo para centrarte en los tratamientos de fertilidad y prepararte para la maternidad, y dada su infidelidad, estoy segura de que podemos asegurar una pensión sustancial, especialmente porque él estará manteniendo a otro hijo con su amante. Janet sonrió sombríamente. Los hombres como tu marido siempre piensan que son más listos que los demás, justo hasta que se dan cuenta de que nos han dado todo lo que necesitamos para destruirlos. ¿Y la custodia? Con su infidelidad y la grabación donde expresa la esperanza de que tengas un aborto, cualquier juez lo verá como un padre no apto. Obtendremos la custodia total con visitas supervisadas y limitadas. Se inclinó hacia adelante. Clara, tengo que preguntar, ¿hasta dónde estás dispuesta a llevar esto? ¿A qué te refieres? Tu marido es un abogado de éxito con buena reputación. Este divorcio va a destruir su carrera, sus finanzas, su relación con su familia. ¿Estás preparada para las consecuencias? Pensé en la conversación que había escuchado, en el frío cálculo de Javier mientras discutía mi posible aborto, en las lágrimas de Sofía mientras ayudaba a planificar mi destrucción fingiendo ser mi amiga. Él tomó su decisión cuando decidió traicionar a su familia, dije con firmeza. Ahora le toca vivir con las consecuencias. Bien. Entonces, discutamos la estrategia. Pasamos 2 horas revisando cada detalle de mi caso, cada pieza de evidencia, cada ángulo de ataque. Para cuando salí del despacho de Janet, el destino de Javier estaba sellado, pero aún no había terminado. Mi siguiente parada fue el apartamento de Sofía. La encontré haciendo cajas, su rostro hinchado de llorar. ¿Te vas a alguna parte? Le pregunté cuando abrió la puerta. A casa de mis padres, en A Coruña. No puedo quedarme aquí. Señaló impotente el caos a su alrededor. Perdí mi trabajo esta mañana. Alguien le envió a mi jefe copias de los mensajes de texto entre Javier y yo, mensajes muy explícitos. ¡Qué desafortunado! Sofía me miró fijamente.
Fuiste tú, ¿verdad? Nos destruiste a los dos. Compartí la verdad con personas que tenían derecho a saberla. Lo que ellos eligieron hacer con esa información fue su decisión. Mi bebé es inocente en todo esto, Clara. Pienses lo que pienses de mí, haya hecho lo que haya hecho. Esta niña no merece sufrir. Tienes razón, estuve de acuerdo. Tu hija no merece sufrir. Por eso me estoy asegurando de que Javier pague una pensión de alimentos sustancial. Mi abogada ya ha contactado con su abogado sobre eso. El rostro de Sofía se descompuso. Nunca quise que nada de esto sucediera. Te quería. Eras mi mejor amiga. Las mejores amigas no se acuestan con los maridos de las otras, Sofía. Las mejores amigas no ayudan a planificar la destrucción de la vida de las otras. Me acerqué. Pero tienes razón en una cosa. Tu bebé es inocente. Y quizás cuando sea mayor será lo suficientemente sabia como para no tomar las mismas decisiones que sus padres. Dejé a Sofía llorando en su apartamento a medio empaquetar y conduje a casa para encontrar a Javier esperándome con su propio abogado, un hombre delgado llamado Carter que parecía que preferiría estar en cualquier otro lugar. Señora García, dijo Carter cuando entré en la sala de estar. He estado revisando sus demandas con mi cliente, y debo decir que son bastante extensas. Son justas dadas las circunstancias. Mi cliente está dispuesto a ofrecer un acuerdo más razonable, un reparto del 50/50 de los bienes, custodia compartida del niño, una pensión compensatoria modesta durante 2 años. Me reí. Absolutamente no. Clara, sé razonable, dijo Javier. Estás tratando de quedarte con todo. Estoy tomando lo que me corresponde como la parte agraviada en este matrimonio. Su abogado puede explicarle cómo afecta el adulterio a los acuerdos de divorcio en este país. Carter se aclaró la garganta. Señora García, si bien reconocemos que ha habido indiscreciones, la evidencia puede no ser tan clara como usted cree. En respuesta, le entregué una memoria USB. Grabaciones de audio de su cliente admitiendo la aventura y expresando la esperanza de que yo abortara a nuestro hijo. Vigilancia por video de él entrando en el edificio de apartamentos de Sofía en múltiples ocasiones. Registros financieros que muestran gastos en otra mujer durante nuestro matrimonio. Sonreí. ¿Quiere que continúe? El rostro de Carter se puso gris mientras revisaba el contenido de la memoria. Esto es bastante completo. Mi cliente está preparado para hacer esto muy público si es necesario. Los colegas de Javier ya han recibido copias de algunas de estas pruebas. Estoy segura de que al colegio de abogados le interesaría el resto. Estás destruyendo todo, dijo Javier desesperadamente. Mi carrera, mi reputación, mi futuro. El mismo futuro que planeabas construir sobre las cenizas de mi vida. Me senté frente a él, mis manos descansando sobre mi vientre creciente. Javier, tomaste una decisión. Elegiste traicionar a tu esposa, desearle daño a tu hijo nonato, planificar nuestra destrucción mientras fingías amarnos. Ahora te toca vivir con las consecuencias de esa elección. ¿Qué es lo que quiere?, preguntó Carter. El 70% de los bienes gananciales, incluida la casa, la custodia total de nuestro hijo, con visitas supervisadas y limitadas para Javier, una pensión compensatoria de 5.000 euros al mes durante 10 años, y una disculpa pública reconociendo su infidelidad y el abandono de su familia. Eso es absurdo, farfulló Carter. Esa es mi oferta. Tómela o vamos a juicio. Y haremos esto aún más público. Me levanté. Tienen 24 horas para decidir. Después de que se fueran, me senté en mi sala de estar. Pronto sería enteramente mi sala de estar. Y sentí a mi hijo moverse dentro de mí, patadas fuertes como si ya estuviera luchando por su futuro. No te preocupes, cariño. Susurré. Mamá se ha asegurado de que tendrás todo lo que mereces. Y de que las personas que querían hacernos daño recibieran exactamente lo que se merecían a cambio. Estaba meciendo a mi hijo Mateo, en el cuarto del bebé de nuestra casa, mi casa ahora cuando sonó el timbre. Era Sofía, con aspecto cansado, pero más saludable que la última vez que la había visto. Espero que no te importe que haya venido, dijo cuando abrí la puerta. Quería ver cómo estabas. Estoy bien. No la invité a entrar, pero tampoco cerré la puerta. ¿Y tú? Mejor. La terapia ha ayudado mucho. Y mi hija es preciosa. Su voz se quebró ligeramente. La llamé Lucía. Es un nombre precioso. Nos quedamos allí un momento en un silencio incómodo. Mateo hizo un pequeño sonido, y los ojos de Sofía se dirigieron al bebé en mis brazos. Es perfecto, dijo en voz baja. Se parece a Javier. Tiene su barbilla, estuve de acuerdo, pero creo que será un hombre mejor que su padre. Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas.
Clara, sé que no tengo derecho a pedir esto, pero ¿hay alguna posibilidad de que podamos volver a ser amigas? Nuestros hijos son hermanos, y pensé que quizás algún día... La miré durante un largo momento. Esta mujer que había sido más cercana a mí que una hermana, que me había traicionado más completamente de lo que cualquier enemigo podría haberlo hecho. No, dije suavemente. Nunca podremos volver a ser amigas, pero por el bien de nuestros hijos, podemos ser cordiales. Podemos coexistir. Sofía asintió. Las lágrimas corrían por sus mejillas. Entiendo. Solo quería que supieras cuánto lo siento, cuánto me arrepiento de todo. Sé que lo sientes. Pero sentirlo no deshace el daño, Sofía. Solo significa que entiendes el precio de tus elecciones. Después de que se fuera, volví al cuarto de Mateo y miré por la ventana el jardín que había estado cultivando. Javier había firmado los papeles del divorcio 3 días antes de que naciera Mateo, aceptando mis términos en lugar de enfrentar la humillación pública de un juicio. Tenía derecho a visitas, pero solo las había utilizado 2 veces en 6 meses. Su carrera estaba en ruinas, su reputación destruida, su relación con su familia tensa hasta el punto de la ruptura. La hija de Sofía crecería en A Coruña, lejos del escándalo que había consumido a sus padres. Javier pagaría la pensión de alimentos para ambos niños, un recordatorio constante de las decisiones que le habían costado todo. Y Mateo crecería sabiendo que su madre había luchado por él incluso antes de nacer, que se había negado a dejar que nadie amenazara su futuro o disminuyera su valor. Había aprendido algo importante sobre mí misma en esos meses oscuros. No era la mujer blanda y confiada que todos creían que era. Cuando me llevaban al límite, cuando mi hijo era amenazado, era capaz de una crueldad fría y calculada que me sorprendió incluso a mí. Algunas personas podrían decir que fui demasiado lejos, que mi venganza fue excesiva. Pero mientras sostenía a mi hijo y veía el sol ponerse sobre el jardín que ahora era solo nuestro, no sentí ningún arrepentimiento. Javier y Sofía habían tomado sus decisiones con pleno conocimiento de las consecuencias. Habían elegido sus deseos por encima de la lealtad, su egoísmo por encima del amor, su gratificación inmediata por encima de las vidas que estaban destruyendo. Yo simplemente me había asegurado de que enfrentaran todo el peso de esas decisiones. Mateo se removió en mis brazos, su pequeño puño cerrándose alrededor de mi dedo. Crecería seguro, protegido y amado. Nunca se preguntaría si su padre deseó que muriera por conveniencia. Nunca dudaría de su valor o de su lugar en el mundo. Eso valía cualquier precio que hubiera pagado. Mi móvil vibró con un mensaje de mi abogada. Javier ha vuelto a faltar al pago de la pensión de alimentos. ¿Quieres que inicie el procedimiento de ejecución? Miré el rostro pacífico de mi hijo y respondí, sí, cada euro que debe. Algunas personas creen que la venganza es un plato que se sirve frío, pero yo había aprendido algo diferente. La venganza no se trata de la temperatura, se trata de precisión. Se trata de asegurarse de que el castigo se ajuste perfectamente al crimen, que la justicia se sirva por completo, y que aquellos que dañarían a los inocentes enfrenten todas las consecuencias de sus actos. Javier García había querido destruir a su familia por una oportunidad de felicidad con otra mujer. En cambio, lo había perdido todo: su esposa, sus hijos, su carrera, su reputación, su futuro. Estaba solo ahora, exactamente como había planeado dejarme a mí. Sofía Romero había querido robar el marido de su mejor amiga y construir una vida sobre las ruinas de mi matrimonio. En cambio, era una madre soltera en el exilio, luchando por reconstruir una vida que había destruido con sus propias elecciones. Y yo estaba exactamente donde pertenecía, en mi casa con mi hijo, habiendo luchado y ganado todo lo que importaba. Volvió a sonar el timbre, interrumpiendo mis pensamientos. Esta vez era una entrega. Flores de mi suegra, Leonor, que se había convertido en una de mis mayores defensoras una vez que se supo la verdad. La tarjeta decía, para mi querida Clara y el precioso Mateo, sois muy queridos. Sonreí, colocando las flores en el jarrón que una vez había contenido las margaritas de supermercado de Javier. Todo en mi vida ahora era real, elegido, ganado. No más mentiras, no más pretensiones, no más conformarse con menos de lo que merecía. Al caer la noche, le di el biberón a Mateo y le canté las nanas que había soñado cantar durante todos esos meses de intentos de concebir. Sus ojos se cerraron y lo coloqué suavemente en su cuna. La cuna que había comprado con mi liquidación de divorcio. En el cuarto que había decorado con mi pensión compensatoria. En la casa que había conservado gracias a mi propia determinación. Duerme bien, mi amor, susurré. Mamá se ha asegurado de que tendrás todo lo que mereces. Y se ha asegurado de que las personas que intentaron hacernos daño recibieran exactamente lo que se merecían a cambio. En los meses que siguieron, reconstruiría mi vida por completo. Volvería a estudiar, comenzaría mi propio negocio,
Crearía un futuro basado en la verdad y la fuerza en lugar de la confianza ingenua. Mateo crecería sabiendo que su madre era una mujer que luchaba por lo correcto, que protegía a los que amaba, que nunca retrocedía ante la injusticia. Javier seguiría siendo una advertencia, un hombre que lo tenía todo, y lo tiró por la ilusión de algo mejor. Sofía viviría con el conocimiento de que había cambiado su integridad por un amor que, en última instancia, le había costado todo lo que realmente valoraba. Y yo viviría sabiendo que, cuando me enfrenté a la prueba definitiva de la maternidad, proteger a mi hijo de aquellos que le harían daño, la había superado con creces. Dicen que la venganza es un plato que se sirve frío, pero el mío había estado helado para cuando terminé de servirlo, y ver cómo el mundo de mi marido se desmoronaba había sido más dulce que cualquier victoria que hubiera podido imaginar. La mujer que había entrado en esa cita para la ecografía hacía 6 meses había desaparecido para siempre. En su lugar había alguien más fuerte, más sabia e infinitamente más peligrosa para cualquiera que pudiera amenazar a su familia. Javier García había cometido el error de subestimar a su esposa. Pasaría el resto de su vida asegurándose de no volver a cometer ese error. Y en cuanto a mí, había aprendido que a veces lo más amoroso que puedes hacer es negarte a ser una víctima. A veces, proteger lo que amas significa destruir lo que lo amenaza. Y a veces, la única manera de asegurar que se haga justicia es servirla tú misma, con precisión, con paciencia y con la certeza absoluta de que estás luchando por algo que vale la pena ganar. Al final, eso fue exactamente lo que había hecho. Y mientras veía a mi hijo dormir plácidamente en su cuna, rodeado de la seguridad y el amor que tanto había luchado por preservar, supe que había valido la pena cada momento de la batalla. La justicia, resultó, era de hecho un plato que se sirve frío, pero también era un plato que se sirve mejor por completo, a fondo y con el tipo de precisión que aseguraba que nunca necesitaría ser servido de nuevo. La mujer ingenua que había confiado ciegamente se había ido. En su lugar había una madre que nunca más permitiría que nadie amenazara el futuro de su hijo. Y esa, más que cualquier venganza, fue la mayor victoria de todas.